Buenas noches, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la sentencia 2018-00109 del 2019, Consejo de Estado. Vamos a empezar con una pequeña introducción sobre el recurso extraordinario de anulación contra el auto arbitral. En consideración a los argumentos presentados en el recurso extraordinario de anulación, la Sala deberá establecer si procede la anulación del auto arbitral por la causal 8 del artículo 41 de la Ley 1563 del 2012. Que esta se refiere a la expedición de un laudo con contradicciones, errores aritméticas o errores por omisión, cambio o alteración de palabras, y por la causal 9 de la misma norma, en medida en que el laudo haya recaído sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros o que ésta no haya decidido sobre las cuestiones sujetas al arbitramiento. Pues en su recurso de anulación, el consorcio invocó ligeramente la causal 8 de la Ley 1563 del 2012. En concordancia con la jurisprudencia de esta corporación, se establece que la sustentación del recurso no consiste en una sola indicación del texto legal que consagra una determinación causal, como pues tampoco en que el amparo de la mención a alguna de las varias causales asistidas ante la ley se aduzcan argumentaciones que en verdad no configuran ninguna de las previstas por el legislador. Esto nos concluye que pues la recurrente no cumplió con su carga argumentativa relativa a la debida fundamentación de la causa. También vamos a hablar sobre la aplicación de las cosas procesales. También esto nos dice que toda vez que el recurso de anulación se declarará infundado, resulta aplicable al artículo 43 de la Ley 1563 del 2012, según pues el cual este recurso no prospera, se condenará a costas al recurrente, salvo que pues el recurso haya sido presentado por el ministro público. De conformidad pues con la norma precipitada y el artículo 366 del Código General del Proceso, por secretaría debe hacerse una liquidación de costas que incluirá a la agencia en derecho por un valor equivalente a 5 salarios mínimos legales vigentes de esa decisión. Todo ello pues ya que por una parte está acreditada la intervención del apoderado como pues de la convocada. Quien se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario y por otra no se presentó en un hecho extraordinario en el trámite propio del recurso que hubiese sido pues dificultado en cuanto al proceso y con actuaciones adicionales ni se observara en otros gastos. Vamos a hacer una pequeña introducción también a la naturaleza jurídica del recurso de anulación contra el auto arbitral. Está pues reiterada en la jurisprudencia. El Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior pues bajo el entendido de que es un recurso que no puede bajo ninguna circunstancia convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad del recurso extraordinario y por otra no se presentó en un hecho extraordinario en el trámite propio del recurso que hubiese sido pues dificultado en cuanto al proceso y con actuaciones adicionales ni se observara en otros gastos. Vamos a hacer una pequeña introducción también a la naturaleza jurídica del recurso de anulación contra el auto arbitral. Está pues reiterada en la jurisprudencia. El Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior pues bajo el entendido de que es un recurso que no puede bajo ninguna circunstancia convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso pues del recurso de anulación consiste que en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por el cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales del laudo, más no la decisión de fondo que se dé del mismo. La autoridad, de hecho, pues según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo, pues más a fondo sobre la controversia ni para calificar o modificar los criterios, motivos, valoraciones probatorios o intervenciones expuestas por el tribunal al adoptar el auto. Buenas noches. Consiguiente a la exposición, los temas que se van a tratar es el recurso extraordinario de anulación, la procedencia del recurso de anulación
la causal 8 del artículo 41 de la ley 1563 de 2012 y la causal 9 del artículo 41 de la misma ley por el laudo extra y citra petita. Entonces, como síntesis del caso, tenemos que mediante el laudo arbitral del 24 de abril de 2018, el tribunal negó la totalidad de las pretensiones del consorcio Barrios Unidos Fase 1 en contra de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, IESPI. Entonces, el consorcio interpuso recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, invocando las causales 8 y 9 del artículo 41 de la ley 1563 del 2012. Entonces, decide la sala el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral del 24 de abril, proferido por el tribunal compuesto por los árbitros Andrés Pérez, Pedro José y Álvaro Salcedo, entonces integrado para dirimir las controversias surgidas entre el consorcio Barrios Unidos Fase 1 como parte convocante y la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá, IESP, como parte convocada. Entonces el referido laudo resolvió negar todas las pretensiones presentadas por parte del convocante. Bueno, como antecedentes de la demanda tenemos la demanda arbitral y su trámite. El 4 de agosto del 2016, el consorcio Barrios Unidos Fase 1 presentó demanda arbitral ante la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante la cual convocó a la empresa de acueducto y alcantarillado ESP de Bogotá al trámite arbitral que está fundamentado en su cláusula compromisora contenida en el contrato de obra. En las pretensiones de la demanda tenemos primero declarar a la empresa de acueductos de Bogotá responsable administrativamente por el incumplimiento en el pago de la obra civil, lo cual generó un desequilibrio económico y financiero de este mismo. En segundo, tenemos condenar a la empresa de acueductos, ya que tiene que pagar a favor del consorcio Barrios Unidos Fase 1 por concepto por haber permanecido, tener la mayor permanencia en esta obra. Tercero, declarar y disponer a la empresa de acueductos de Bogotá que pague las condenas económicas reajustadas o actualizadas desde la fecha de su casación para cada rubro. Cuarto, tenemos condenar a la empresa de acueductos de Bogotá, pagar al contratista, como ya se había mencionado, el consorcio Unidos Fase 1, el valor de los intereses moratorios de las cifras precedentes. También tenemos condenar al acueducto de Bogotá, el acueducto y alcantarillado de Bogotá, en favor de los contratistas por concepto de los perjuicios morales. Siguientes hechos fundamentales. Primero, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá abrió el proceso de licitación pública para la construcción de las redes locales de alcantarillado pluvial en el barrio Río Negro de la fase 1 de Barrios Unidos. El consorcio presentó propuesta para el mencionado proceso de selección y fue admitida. La empresa de acueducto y alcantarillado adjudicó el contrato al consorcio. Posteriormente, la misma empresa y el consorcio celebraron el contrato. Una vez suscrito el contrato el 3 de noviembre del 2011, el consorcio constituyó la póliza de seguro de cumplimiento con los amparos de cumplimiento o buen manejo del anticipo, salarios y prestaciones sociales. 7. La misma fecha en el consorcio constituyó la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual. Y por último, los datos del contrato establecían que su plazo sería 10 meses que se contarían a partir de la fecha de suscripción del acta de la cual inició. Solo hasta el 18 de marzo del 2013, un año y 4 meses después de suscrito el contrato, se firmó el acta de inicio. Esto pues ya que la empresa de acueducto y alcantarillado no cumplió con lo establecido al inicio del pacto de la obra y no cumplió con dar el anticipo que se había pactado. Por consiguiente a esto, luego encontramos el problema jurídico en donde nos dice que en consideraciones con los argumentos presentados en el recurso extraordinario de anulación, la sala deberá presentar si procede a anulación del laudo arbitral por la causal 8 del artículo 41 de la ley 1563 de 2012, entonces que se refiere a la expedición de un laudo con contradicciones, errores aritméticos o errores por omisión. Cambio o alteración de palabras y por la causal 9 de la misma norma, en donde dice que en la medida de que el laudo haya recaído sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros o no haya decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramiento. Con relación ya a lo anteriormente mencionado, vengo a hablarles sobre la decisión y el resuelve de la sentencia.
La decisión es tomada por el Honorable Consejo de Estado en su Sala Contencioso Administrativo, sección tercera, en la subsección B, actuando y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Como primera característica de resuelve se busca declarar infundido el recurso extraordinario de anulación interpuesto en contra del Consorcio Barrios Unidos Fase 1 y la empresa del Acueducto de Alcantarillado de Bogotá ESP. Como segundo acto se condena a costas al Consorcio Barrios Unidos Fase 1, siendo efectivas por la Secretaría de Sección y adicionándole la suma de 5 salarios mínimos mensuales vigentes. Como último inciso nos dice que ejecutará esta providencia se deberá devolver el folio al Tribunal Arbitral por conducto de Secretaría. Este se le da parcialmente resuelve la sentencia 2018-00109 del 2019.